Hola a todos. Para comenzar a hacer este repaso general de tanto las funciones de Bessel como el problema de Sturm-Liouville, voy a encontrar la ecuación de Bessel a través de resolver la ecuación de onda en dos dimensiones en coordenadas polares. Entonces, vamos a comenzar revisando la ecuación de onda. Entonces, recordemos que, por un lado, tenemos al operador laplaciano de una función u. Ahorita vamos a hablar un poquito más de los requisitos de esta función u. Y del lado derecho voy a tener la velocidad de propagación de la onda y la contribución de la parte temporal, es decir, la segunda derivada con respecto al tiempo de esta función u. Ok. Ok. Y a esta ecuación la voy a llamar 1. Bien, entonces, la idea, en esencia, es de las coordenadas polares en R2, con respecto a las coordenadas cartesianas. Entonces, esto es las coordenadas polares en R2 y estas coordenadas polares van a ser R y teta con respecto a las cartesianas X y Y. Okay, entonces recordemos que las coordenadas polares en R2 no son otra cosa más que X igual a R coseno de teta y Y igual a R seno de teta. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de esta función U? Entonces, si U es una función de clase C2, con al menos, es decir, o sea, suave, con al menos dos derivadas, continua a trozos, sobre una región en R2. Y voy a comenzar usando la regla de la cadena. Entonces, usando la regla de la cadena. Ok. Ahora, nada más vamos a apuntar que U es una función de clase C2 sobre una región en los reales, en R2. Bien, entonces, usando regla de la cadena, voy a tener... voy a hacer aquí nada más una aclaración. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la primera derivada de esta función U con respecto a R. Esta sería la parcial de U con respecto a R. Y a su vez estoy buscando a la parcial de U con respecto a teta. Entonces, como es el operador laplaciano, tengo que derivar parcialmente dos veces. Esta sería la primera derivada. Y para no estar cargando con esta notación, voy a hacer este pequeño cambio que sería U subíndice R y de este lado U subíndice teta. Entonces así voy a denotar las derivadas parciales de U con respecto a R y a teta. Y bueno, sobre U de R y U de teta voy a aplicar ahora sí regla de la cadena. Entonces aquí tendría que esto es la parcial de U con respecto a R y a su vez esto lo puedo ver como la parcial de U con respecto a X y la parcial de X con respecto a R. Y a su vez la contribución con Y, la parcial de U respecto a Y y la parcial de Y respecto a R. ¿Ok? Y lo mismo con U subíndice teta. Esto sería la parcial de U con respecto a teta. Aplico regla de la cadena. X
parcial de x con respecto a teta más la parcial de u, la parcial de x y la parcial de x respecto a, no, de y, perdón, y respecto a teta. Ok, y hacemos otro cambio de notación. Para la parcial de u respecto a x la voy a llamar u subíndice x, y la parcial de u respecto a y la voy a llamar u subíndice y. Entonces de este lado puedo reescribir como u de x, la parcial de x respecto a r, más u de y, parcial de y respecto a r. Lo mismo a este lado, parcial de x y teta, y parcial de y con teta. Muy bien. Ahora, pues lo único que me queda es derivar parcialmente, utilizando las coordenadas polares usuales. Entonces, en u de r voy a tener, primero voy a apuntar las parciales. Entonces yo tengo que la parcial de x con respecto a r va a ser el coseno de teta, la parcial de y con respecto a r va a ser el seno de teta, la parcial de x respecto a teta es menos r seno de teta, y la parcial de y respecto a teta es r coseno de teta. Bien, pues. Ahora, aquí como un paréntesis o brevario cultural, estas que acabo de encontrar aquí, o sea que serían u subíndice r y u subíndice teta, en la literatura, cuando hacemos problemas del cálculo vectorial, estas primeras derivadas parciales las podemos o las llamamos los vectores unitarios o los vectores gorro con respecto a las coordenadas polares. Y eso puede ser muy útil, por ejemplo, si resuelven problemas de mecánica clásica en una o dos dimensiones, como puede ser el oscilador armónico o el péndulo simple. Si usamos este sistema coordenado, a estos son los que voy a llamar los vectores base. Los vectores gorro les suelen llamar. Entonces matamos dos pájaros de un tiro. No solo resolvemos la ecuación de Laplace en polares, sino nos acordamos de que esta es una forma sintetizada de no estar cargando con estas derivadas parciales. Entonces al r gorro lo voy a ver como ux coseno de teta más uy seno de teta, y a teta gorro lo puedo ver como ux menos seno de teta más uy coseno de teta. Voy a marcar bien este menos porque así luego nos acordamos que siempre es este compadre. Ok. Entonces, estos vectores base, les digo, siempre son, ahora sí que los vectores base en coordenadas polares pueden ser bastante útiles. En particular en esos dos problemas que les comenté, pero bueno, ya, fin del paréntesis. Entonces, para este caso, bueno, la ecuación de Laplace, nos damos cuenta que en el correspondiente vector base teta tengo ahí una r sobrante de la derivada, pues derive con respecto a teta, ¿no? Entonces, ahora sí, escribo los subíndices u subíndice r y u subíndice teta, o sea, las primeras derivadas parciales. Y esto me quedaría u de x coseno de teta más uy seno de teta, y u de teta es menos ux r seno de teta más uy r seno de teta. Bien, entonces, ahora a esta la voy a llamar 2, que de hecho es la 4.2 del apéndice 2 del Folland. Yo me estoy yendo del Folland. De hecho, toda esta primera clase, que más o menos es como una hora y algo, es la primera página del Folland, del capítulo 5 de Bessel. Entonces, me lo estoy tomando con mucha calma para que vean todo el desarrollo
que conlleva la propuesta de encontrar las funciones de Bessel como lo hace el Folland, ¿no? Ok, ya que tengo esto voy a derivar 2 de nuevo. Recuerden que la ecuación de la paz necesito las derivadas de orden 2. Entonces, derivando 2, es decir, usando nuevamente la regla de la cadena. Bueno, entonces chequen esta notación. Yo voy a tener que la segunda derivada de la función u con respecto a r la voy a ver como, o sea, la misma como notación que he estado usando, ¿no? Como doble subíndice, y lo mismo la segunda derivada del operador teta me queda como u doble subíndice teta. ¿Ok? Entonces, calculando la segunda derivada parcial de u con respecto a r, recuerden que ahora voy a hacer regla de la cadena. Entonces, si me voy a esto a 2, voy a aplicar la doble derivada con el coseno. Entonces voy a estar aquí guardando al coseno, derivo las coordenadas polares usuales y lo voy a estar multiplicando con el coseno. Y ahora, como son dobles parciales, cuando yo tenga la derivada segunda de u con respecto a x, lo voy a cambiar como u subíndice doble x, que sería haciendo regla de la cadena sobre esta de acá. Y cuando sean las cruzadas, o sea, cuando tenga la derivada de u con respecto a x y a y, lo escribiría como como u doble subíndice x y y. Entonces, si me voy a la expresión en 2, las primeras dos derivadas, que sería u de x con respecto a x y u de x con respecto a y, estaría multiplicándolas por el coseno de teta. Entonces esto me quedaría de la siguiente forma. Voy a abrir paréntesis porque por la regla de la cadena voy a estar cargando ese coseno de teta. Sería x doble subíndice x coseno de teta más u, ahí está el término cruzado, por el seno de teta, y estoy cargando al coseno de teta. Más, abro paréntesis porque ahora voy a estar cargando al seno de teta por regla de la cadena. Tomo al término cruzado, coseno teta, más u doble subíndice y, seno de teta y seno de teta. Ok, y ya nada más distribuyo este producto de acá. Voy a tener u doble subíndice coseno cuadrado de teta más u xy seno de teta coseno teta más el otro distribución xy coseno de teta seno de teta más u doble subíndice y seno cuadrado de teta. Muy bien. Agrupo los términos cruzados y me quedaría u doble subíndice x coseno cuadrado de teta más 2 veces u subíndice x y. Vamos a empezar por coseno, y es indistinto, ustedes saben, conmutan. Coseno de teta, seno de teta, más u doble subíndice y, seno cuadrado de teta. Ok, y hago lo mismo con u doble subíndice de teta. Entonces, ajá. Igual, hago regla de la cadena y me quedaría el signo menos que voy cargando acá, abro paréntesis, y voy a tener menos u doble subíndice x, es la misma idea que en el anterior, seno de teta más u x y r coseno de teta r seno de teta, que es el seno de teta menos, que voy cargando de la regla de la cadena, menos u de x r coseno teta más, abro paréntesis, menos u x y
R seno de teta más U doble subíndice Y, R coseno de teta, R coseno de teta menos U subíndice Y, R seno de teta. Es el que estoy cargando, ¿ok? Bien, entonces, agrupo términos. Voy a tener esta multiplicación al distribuir este producto me va a quedar R cuadrada, la voy a factorizar y menos por menos me da más, entonces voy a sacar el R cuadrado factorizado, me va a quedar X doble subíndice, U doble subíndice X por el seno de teta más U subíndice XY por el coseno de teta. Y, se me fue, aquí es cuadrado, aquí tarda. Y aquí es coseno de teta, seno de teta. Ahora sí. Y menos UX. Le quité el R. Déjenme ver si me conviene factorizarlo o así lo dejo. Si me conviene factorizarlo. A ver. Vamos a ver. Tengo UX menos 2. Ya lo puedo agrupar con este que también puedo factorizar esta R. Entonces me quedaría más U de XY coseno, tendría que ser menos porque estoy cargando de atrás, coseno de seno de teta coseno de teta más U doble subíndice Y coseno de teta. Y de este lado va a tener menos R U subíndice X coseno de teta más U subíndice Y seno de teta. Ok. Y aquí me aparece este 2 veces porque este es menos seno de teta menos coseno menos seno. Ok. Sí, perfecto. Muy bien. Sí, ya está en orden. Ok. Entonces, reescribo esta última. Como tengo esta contribución de este lado de R cuadrada y R, las factorizo y multiplico de ambos lados por su inversa. Y tendría R a la menos 2 U subíndice, doble subíndice teta. Y aquí tendría U X seno cuadrado de teta menos 2 UXY. Esas también conmutan, las derivadas parciales conmutan. Seno de teta, coseno de teta, más U doble subíndice Y, coseno cuadrado de teta, menos R a la menos 1, y eso multiplica a U de X, coseno teta, más U de Y, seno teta. Y si nos damos cuenta, esta de acá no es otra cosa más que U subíndice R. Entonces puedo escribir la ecuación anterior como sigue. Doble subíndice teta igual a... Aquí no le puse que era más, perdón. Se ve como muy claro. Porque era R menos 1. Bueno, está multiplicando. Entonces, bueno, va. Así la dejamos. Entonces sería U doble subíndice X seno cuadrado de teta menos 2U XY seno de teta coseno de teta U doble subíndice Y coseno cuadrado de teta menos R a la menos 1 U subíndice R. Ok, y sumando a esta última de acá, la contribución de la parte espacial, es decir, a esta le sumo U doble subíndice R
Entonces, entonces, a esta última le sumo la contribución de U doble subíndice R y obtengo R a la menos 2 U doble subíndice teta seno cuadrado de teta menos 2 U xy seno de teta coseno teta más U doble subíndice y coseno cuadrado de teta menos R a la menos 1 U subíndice R más U doble subíndice R. Y sustituyo esta parte de U doble subíndice R, entonces me queda la misma expresión. Y solo sustituyo la parte de U doble subíndice R. Y esto es esta parte más 2 U doble subíndice xy seno de teta coseno de teta más U x coseno 2 de teta más U y seno cuadrado de teta. Ok, y nos damos cuenta que los términos cruzados se anulan, esta contribución con esta, y agrupamos como sigue. Voy a tener U doble subíndice x y considero todos los que son subíndice doble x, que es este de acá con este de acá, y los que son doble subíndice y, que serían este de acá con este de acá, ¿vale? Entonces tomo U doble subíndice x, factorizo y tengo coseno, los que están en rojito, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta más la contribución de U doble subíndice y, igual a factorizo, y lo que está en rosita, que sería coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, y finalmente menos R a la menos 1 de U de R. Entonces, esta de acá la multiplico por ambos lados por R a la menos 1 y me quedaría U doble subíndice teta por R a la menos 2 más U subíndice R por R a la menos 1, y esto sería igual a esta de acá, y como nos damos cuenta, esta va a 1, esta también, y me quedaría que esto es igual a U doble subíndice x más U doble subíndice y por lo tanto la ecuación de Laplace en dos dimensiones en coordenadas polares me queda de la siguiente forma: U doble subíndice R más R a la menos 1 U subíndice R más R a la menos 2 U subíndice doble teta.
Ahora, en algunos otros, esa es la notación del Folland, en algunos otros lados nada más aquí puede haber un cambio de notación, que podría ser U doble primado, más R a la menos 1 U primado, más R a la menos 2 U doble primado, pero aquí estoy especificando las derivadas parciales. Entonces tengan en cuenta el cambio de notación. ¿Vale? Muy bien. Entonces ya tengo la ecuación de Laplace, pero si se dan cuenta solamente tengo la parte espacial. O sea, si me regreso a mi ecuación 1, estoy resolviendo el lado izquierdo. Y necesito considerar ahora el lado derecho. Si nos ponemos como muy quisquillosos, necesitamos agregarle la parte temporal, pero también es bastante útil manipular por el método de separación de variables solamente la parte espacial. Y de hecho lo simplifica mucho el ya trabajar con la parte temporal. O sea, recuerden que aquí lo que estamos haciendo al obtener primero este nubil es ver esta ecuación diferencial parcial como una ecuación de operadores y a su vez simplificarla a un caso más como algebraico. Y bueno, por eso podemos llevar a cabo el método de separación de variables. Entonces, dado que solo aquí tenemos la parte espacial, si se aplica el método de separación de variables, entonces con esto en mente, aplicando el método de separación de variables, esto sería tomar U de R y θ como R respecto a, más bien R grandota respecto a R y θ grandota respecto a θ. Y si yo observo esta ecuación de acá, la voy a nombrar. Aquí tenía 2, vamos a nombrar a esta 3. Okay, entonces, aplicando el método de separación de variables sobre 3, me quedaría de la siguiente forma. Y aquí es cuando ya voy a utilizar esta notación primada, que es la que sugiere el Folland. R, θ grandota de θ más R a la menos 1 de R primada de R más R a la menos 2 R de θ. Y esto igual a 0. Entonces, noten la equivalencia de la ecuación 3 a la de separación de variables. Vamos a ponerle 3.1. 3.1. O sea, es justo la ecuación de Laplace para resolver por el método de separación de variables. Y lo que estoy haciendo es agregar esta como si fuera una constante a cada una de las entradas. Si se dan cuenta aquí, esta me señala esta segunda derivada parcial, pero aquí le estoy agregando esta constante θ en función de θ chiquita. Lo mismo de este lado, considero la primera derivada parcial de R y le agrego θ en función de θ, y lo mismo de este lado. Aquí tengo la segunda derivada con respecto a θ y le agrego esta constante. Bueno, esta R en función de R. Entonces, tengan eso en mente ahorita que vamos a resolver ya la ecuación de onda, considerando la parte temporal. Entonces, vamos a hacer ahora separación de variables, pero sobre 1. Obtengo por una nueva página. Entonces voy a tomar U de R, θ y t, y esto sería R mayúscula en función de R, θ grandota en función de θ y t mayúscula en función del tiempo. Y a esta la voy a llamar 4. ¿Ok?
y la sustituyo en mi ecuación de Laplace completa, que es 1. Entonces, sustituyendo en la ecuación de Laplace voy a tener R, función de R, de doble derivada, recordamos del lado contrario a la ecuación de Laplace. Voy a ponerle doble derivada. Voy a usar la notación que estábamos usando acá de las derivadas parciales. Sí, ¿verdad? Estoy utilizando esa, especificando. No, vamos a seguir a utilizar el cambio con las primadas, porque ya se ve clara ahí la independencia de las variables, a diferencia de la primera que había hecho. Entonces ahora sí vamos a utilizar la notación de las primadas, para que coincida con el Folland. Entonces aquí sería una segunda derivada de t grandota, y le agrego tiempo. Okay. T grandota en función de t y teta grandota en función de teta. Okay. Y le agrego la constante de propagación de la onda, r subíndice, r, teta de teta, t de t. Y si se dan cuenta, al comparar con la ecuación de onda, aquí técnicamente lo único que estoy haciendo es agregarle a 3.1 la parte temporal. Entonces chequen cómo lo voy a hacer. Voy a poner, ya le voy a quitar las dependencias con r, teta y t minúsculas, solo para ahorrarme un poquito de tiempo. Y escribiría r, t doble primada, teta grandota, igual a la constante c, y de mi ecuación 3.1 lo único que haría sería agregarle a t grandota. Entonces esto me quedaría r bi'prima, teta grandota t, más r a la menos 1, r primado, teta grandota t, más r a la menos 2, r grandota, t grandota y teta doble primada. Muy bien. Ahora, vamos a separar la parte temporal. Entonces, para separar la parte temporal, vamos a dividir por c cuadrada, r grandota, teta grandota, t grandota. Entonces, aquí me quedaría 1 entre c grandota, r grandota, teta grandota y t grandota por el lado izquierdo. Y esto sería r, t bi'prima, teta grandota. Y de este lado, aquí tengo c cuadrada, aquí voy a poner c cuadrada, r, teta grandota, t grandota y toda esta expresión. A ver si la puedo copiar. Genial. Se puede. Excelente. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, aquí me quedaría de este lado. ¿Quiénes se me van? Se me van r grandota y teta grandota. Entonces me quedaría t bi'prima entre c cuadrada y t grandota. Y de este lado se van c grandota con, c, las dos constantes, y voy a distribuir este cociente, ¿no? Entonces en el primer término se me va a ir teta grandota y t grandota, entonces me quedaría r bi'prima entre r, y más de este lado me queda r a la menos 1, y se van teta grandota y t grandota, y solo me quedaría r primado entre r, y aquí pasa r a la menos 2,
y se van R grandota con T grandota y solo me quedaría teta grandota entre teta. Y a esta de acá la voy a llamar la ecuación 5. Muy bien. Ok, ahora, ya que tenemos esta ecuación separada de la parte temporal y de la parte espacial, sabemos que aquí del lado izquierdo es la parte temporal y del otro la espacial, ambos lados tienen que ser igualados a una constante. Entonces, igualamos ambos lados de 5 a una constante. Y a esta constante, nada más porque magia, la vamos a llamar mu cuadrado. Muy bien. Entonces, de 5 observamos que voy a tener t b' c cuadrada de t igual a mu cuadrada. Y a su vez, esta de acá la voy a copiar. La voy a llamar mu cuadrado. Muy bien. Entonces, si tomo el lado izquierdo, o sea, esta de acá, multiplico de ambos lados c cuadrado por t y me quedaría t b' igual a mu cuadrado c cuadrado t cuadrado. Ah, no, t solita. Y esto implica que t b' menos mu 2. Ah, esperen, voy a ponerle aquí un signo menos. Va a ser más cómodo. Ok. Perdón por la interrupción. Entonces aquí sería menos mu. Y aquí ya podría ponerlo como un signo positivo. C cuadrada t igual a 0. Y ya tengo separada la parte. Y de esta expresión de acá. Entonces, de esta expresión de aquí. Voy a manipularla para separar la parte angular. Ok, entonces, esta de acá me quedaría r más r menos 1, r más r a la menos 2 y me quedaría... creo que es más fácil si paso todas estas restando. Entonces me quedaría esta que está multiplicando por r para que sea positiva, esta ya por mu cuadrada, y paso todo este signo negativo a la contribución de teta grandota. O sea, lo único que hice fue despejar teta grandota de esta expresión de acá. Y obtengo esta ecuación ahora con la parte angular y espacial separadas. Entonces a esta le voy a llamar 7. Y ahora, lo mismo que en el caso anterior. Igualo ambos lados de 7 a una constante. O sea, repito el mismo procedimiento cuando separé ambas contribuciones, la angular y la espacial, de la temporal, y las igualé a una constante. Ahora quito la parte temporal, lo que hice en 6, y ahora que nada más tengo una dependencia de la parte espacial y la angular, igualo esta ecuación, que es la ecuación número 7, a una constante, y esa constante la voy a llamar nu cuadrado. Entonces,
puedo observar que el lado derecho de 7 lo igualo de tal forma que voy a tener menos teta grandota biprima, teta grandota igual a nu cuadrada, multiplico ambos lados por teta grandota y me quedaría menos teta biprima igual a nu cuadrado teta grandota, y me quedaría por lo tanto la parte angular igual a teta grandota biprima más nu cuadrado teta grandota igual a 0. Esta la voy a llamar 8. Y ahora tomo el lado izquierdo de 7. Ok, entonces tomando el lado izquierdo de 7, obtengo r cuadrada r biprima r grandota más r prima r grandota más mu cuadrada r cuadrada igual a mu cuadrada. Ok, y acomodo este lado izquierdo de 8, de 7, y me queda, voy a dividir el lado izquierdo de esta nueva ecuación entre r a la menos 1, no, mejor paso este restando primero, entonces me quedaría r cuadrada r biprima r más r primado r igual a mu cuadrado menos mu cuadrado r cuadrado, y ahora sí multiplico ambos lados por r y me quedaría r cuadrado r biprima más r prima, y esto sería r menos 2 r2, y ahora nada más paso este restando, me voy a apoyar de este signo de acá y me quedaría r cuadrado r biprima más r primado más r mu cuadrado r cuadrado menos nu cuadrado, y todo esto lo igualo a 0, y a esta la voy a llamar 9. Muy bien, entonces nos hemos dado cuenta que ya separamos esta ecuación, o sea, la ecuación de Laplace. Ya tenemos en 6 la parte temporal, en 8 la parte angular y en 9 la parte espacial. Muy bien. Ahora, se pueden resolver estas ecuaciones diferenciales ordinarias de forma individual al calcular sus constantes de separación. Entonces, por ejemplo, al resolver la parte angular, es decir, la dependencia con teta, que es la ecuación 8, buscamos soluciones que sean periódicas para la parte angular. Entonces se buscan soluciones periódicas. Y entonces estas soluciones de teta grandota con respecto a teta tienen que ir como múltiplos armónicos de 2pi. Entonces, como esta ecuación justo la hemos hecho una equivalencia entre una constante, entre esta mu cuadrada de 6,
justo conduce, lo que les había comentado en la última clase que estuve con ustedes, conduce al problema de Sturm-Liouville para esta función de teta grandota. Entonces, de la ecuación 8 se busca calcular esta constante. En este caso habíamos igualado a nu. Si era a nu o a... Espera, ajá, de 8. Ajá, de 8. Estamos buscando nu. Y lo que les había comentado en la clase pasada, cuando enunciamos el problema de Sturm-Liouville o cuando pintamos esa caricatura del problema de Sturm-Liouville, lo que tenemos es transformar una ecuación diferencial parcial a una ecuación de operadores y ver una similitud o una semejanza a una ecuación algebraica. Entonces, el llamado espectro, el espectro de valores propios, lo que me va a decir cuál es el tipo de solución que yo voy a buscar. Entonces, ustedes se acuerdan que yo les había hablado de 3 casos para esta constante. El caso trivial, que era cuando la constante era 0, que tenemos ahí coeficientes constantes, que es como lo vimos en ecuaciones ordinarias. Y a su vez los dos casos, cuando esta era no negativa, mayor que 0, o cuando esta era menor que 0. Voy a ver un poquito más del problema de Sturm-Liouville, además de lo que les platiqué en clase. Voy a intentar abordar ese tema un poquito más, la orientación del por qué estamos haciendo todo esto de esta manera, o sea, enunciando el problema de Sturm-Liouville para poder aplicar este método de separación de variables, viéndola más como una ecuación de operadores, una ecuación de valores propios, que como una ecuación diferencial, que es pues equivalente. Esa es la noción del problema de Sturm-Liouville, que existe una equivalencia como tal. Pero bueno, voy a ir hablando de eso un poquito más a lo largo de otras clases. Ahorita vamos a seguir concentrados en este método, que es introducir el método de separación de variables. Entonces tenemos 3 casos. Entonces, el caso cuando nu es igual a 0, que es el trivial, que tenemos coeficientes constantes. Entonces tenemos cuando nu es mayor que 0, o no negativa, que son soluciones periódicas. Y como lo habíamos platicado en clase, la condición es sí, solo si es no negativa. Y el otro caso es cuando nu es menor que 0, que estas son soluciones exponenciales. Ok, entonces si yo tomo el caso con soluciones periódicas, o sea, con nu mayor que 0, para la parte angular tendría a coseno de nu de teta más b el seno de la raíz de nu por teta. Y por supuesto, si yo me tomo el caso trivial, tengo coeficientes constantes. Ok, entonces lo que obtenemos aquí es una secuencia de eigenvalores para nu. Entonces, de valores propios o eigenvalores para nu. Entonces, esta nu pantalla. Okay. Y va a ser nu igual a n, con n que va a tomar valores de 0 a n, 0, 1 hasta acá, con n natural. Entonces vamos a considerar nuestro universo que el 0 es natural, para no entrar en conflicto ni en debate. Okay, y así mismo como sus eigenfunciones correspondientes.
esta expresión para el caso periódico, ahora sí que todo el espectro de eigenvalores, sus eigenfunciones o funciones propias correspondientes son de la forma a la n coseno de n teta más b a la n seno de n teta. Y aquí n, ya sabemos que n es natural, no entrar más en polémica. Y para el caso tendría de regreso el trivial. Y considerando a y b constantes arbitrarias. Y con ustedes les presento los llamados armónicos circulares. Es esta expresión de acá. Entonces, cheque qué bonito resultado de resolver la ecuación de Laplace y la ecuación de onda en coordenadas polares en 2 dimensiones. Obtengo toda la secuencia de valores propios para la parte angular y cuyas funciones o eigenfunciones correspondientes son las llamadas o los llamados armónicos circulares. ¿Qué caso más bonito? Muy bien. Ahora, solamente para terminar, regresando a la ecuación 9, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. ¿Ok? Entonces, haciendo el siguiente cambio de variable, voy a tomar que x va a ser igual a mu r, y esto me deja que r sería igual a x entre mu, y si además hacemos que r en función de r minúscula sea igual a f en función de m y r, y como yo tengo dos derivadas con respecto a r de r grandota, escribo estas derivadas, r' de r igual a mu f mu de r, y la segunda derivada me quedaría mu cuadrado f de mu de r. Y ahora sí sustituyo en la ecuación 9 y me queda x entre mu cuadrado r y prima de r más x mu de f primado, de r primado de r, y aquí r habíamos dicho que iba a ser, voy a dejar así como r más mu cuadrado r cuadrado menos mu cuadrado r igual a 0. Hago el cambio de variable acá y me quedaría x entre mu y aquí me quedaría f doble prima de mu r más x entre mu por mu f prima de mu de r más mu cuadrado r cuadrado menos mu cuadrado f mu r
la 0, y aquí me deshago, ay, aquí había una mu cuadrada, perdón. Se va esta mu cuadrada con esta cuadrada y me queda x, f b', y yo sé que esto es f de x, más mu se va con mu, me queda x, aquí es x cuadrada, f' de x, más mu cuadrada, r cuadrada menos mu cuadrado de f de x, igual a 0, y les presento la ecuación de Laplace, perdón, a la ecuación de Bessel de orden nu. Entonces esta es la ecuación de Bessel de orden nu. Ok, entonces, como les comentaba hace una semana, a través de resolver la ecuación de onda en 2 dimensiones o la ecuación de Laplace en coordenadas polares, obtengo mi primera expresión para la ecuación de Bessel. Con estas manipulaciones se han dado cuenta que en algún punto medio tramposa, sobre todo al nombrar y especificar los valores de estas constantes, justo para adecuarlas a esta función o ecuación de Bessel. Por hoy termino esta clase, es nada más como para introducir cómo a través de resolver esta ecuación, la ecuación de Laplace, con el problema o utilizando el problema de Stonewville y el método de separación de variables, yo puedo obtener algunas funciones especiales, como en este caso sería la ecuación de Bessel. Y esto es bien interesante porque si yo voy cambiando de sistema coordenado en donde yo resuelva la ecuación de Laplace, voy a obtener diferentes soluciones o diferentes formas de estas funciones especiales. Entonces, este es nada más como el inicio. Hay mucho más que podemos ir hablando de la ecuación de Bessel. Lo voy a estar haciendo a lo largo de estos días con un poquito más de clases sobre la función de Bessel, sobre los ceros de la función de Bessel, aplicaciones relevantes de la función de Bessel, que justo son algunos problemas enunciados en su examen. Y también me gustaría hablar un poquito más del problema de Stonewville. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando con eso en los próximos días y pues nos estamos viendo. Gracias.